Bueno, yo creo que todos los escritores de alguna u otra manera están buscando no la originalidad, sino la singularidad. Ya se ha dicho absolutamente todo, desde los griegos, muchos dicen, desde antes quizá, y constantemente se están buscando nuevas rutas, pero yo creo que más que innovar, estamos renovando. Y más que buscando originalidad, estamos buscando singularidad. A partir de eso es como ya entonces empezamos a encontrar una voz propia y un tono particular. Yo a lo largo de todos estos años que he dedicado a la escritura y también a la enseñanza de la literatura, me he dado cuenta que en la medida en la que más nos apegamos a nuestro tono, es decir, a la manera que tenemos de ver y de percibir las cosas, más próximos estamos de nuestra singularidad. Entonces yo sí creo que cada libro, cada texto, cada cuento, cada historia es única, porque parte de una perspectiva particular. Hay una palabra que me gusta mucho que dicen los argentinos: soy una acontecida, o sea, me acontece todo, ¿no? Y fue que tuve un padre que era un lector, ¿no? Yo lo veía leyendo y entonces también yo quería leer. Y lo más curioso fue que en realidad, y esto siempre lo cuento porque me da muchísima risa, yo quería ser tenista profesional. Mi carrera no tenía nada que ver con las letras. Pero un día llega mi padre y me dice: Cecilia, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Lo segundo que más te gusta en la vida. Y yo, ¿por qué, papá? Y me dijo: porque como tenista no vas para ningún lado. Entonces es fuerte cuando tienes 10 años y que te digan que no se ve esta disposición, digamos, para el tenis. Entonces dije, bueno, lo segundo que más me gusta en la vida es leer. Y me dijo: pues por ahí, hija, por ahí. Me consiguieron clases con una tallerista que en su momento, hace muchos años, era de lo mejor que había. Y fui a tomar clases con ella. Y ya desde ahí me di cuenta que lo mío iba dirigido siempre a cuestiones extraordinarias, ¿no? A encontrarme con lugares fantásticos, en situaciones poco comunes y que me fueron marcando. Mi tallerista daba 2 horas de taller, pero cobraba solamente 1. Entonces yo dije, eso es muy raro también, ¿no? Claro, porque ella estaba despierta 15 minutos y dormida 15 minutos. Tenía un problema del sueño. Pero era genial. Entonces a partir de ahí me di cuenta que podía hacer literatura de todo aquello que me pasara. Finalmente, algunos le llaman fantástico. A mí me gustaría más hablar de un mundo de lo insólito, que ampara muchos otros géneros dentro del, y no solamente lo fantástico. Y ahora recientemente también se habla de la literatura de lo inusual, de esas cosas que de pronto están ahí, que suceden, que aparecen y que tienen este efecto fantástico, pero que finalmente eso depende del lector. La culpa la tuvieron dos escritores que leí en su momento, ¿no? Bueno, varios. Pero creo que fundamentalmente fue primero Julio Verne, después Edgar Allan Poe, por supuesto, H.G. Wells. Después de que los leí dije, a mí me gustan estos mundos, me interesan esta manera de ver el mundo. Y Edgar Allan Poe pues me cautivó más. La potencia que tiene es que toca todas las fibras sensibles, es una lectura demasiado humana. Y yo recuerdo que el primer texto que escribí fue El perro del terror. O sea, él sí tenía el gato negro, entonces yo tenía que tener el perro del terror. Entonces fue a partir de cierto tipo de imitación, ¿no? Todos los escritores que son lectores primero y cuando van a escribir es a partir de la imitación. Es como por ejemplo ahorita, ¿no? Que estamos hablando y se oye el rechinar de la puerta. Es que estamos hablando de Allan Poe. No podría ser de otro modo. Entonces todo este tipo de situaciones yo fui recopilándolas en libretas constantemente y empecé a imitar a Edgar Allan Poe. Después apareció otro gran escritor en mi vida, que es Italo Calvino, ¿no? Que ha escrito novelas de corte fantástico también, pero bastante inusual, como El caballero inexistente, El vizconde de Mediado, El barón rampante, Las ciudades invisibles. Entonces yo empecé también a hacer una especie de homenajes a los escritores que me gustaban. Y mi primer libro, Técnicamente Humanos, es un homenaje un poco a los universos de Italo Calvino. Después empiezo a conocer a muchos más autores, sobre todo mexicanos. Me empieza a enamorar de la literatura mexicana: Amparo Dávila, Francisco Tario, Juan José Arriola, Inés Arredondo, Garro, bueno,
cantidad de escritores que también van sobre la línea de lo fantástico. Bueno, pues Alberto Chimal, Francisco Hagenbach, Beff y una gran cantidad de escritores que se volcan o se volcaron también sobre la literatura fantástica. Creo que desde hace muchos años encontré mi voz, encontré mi tono, que estudie mi obra en otros países o que la hayan traducido a varios idiomas y que de pronto me sorprendo mucho porque yo no hago muchas relaciones públicas, no hago mucho lobby y bueno, además vivo fuera del gran centro intelectual, digamos, de las letras de México. Pero aunque a veces es duro, y lo digo para los jóvenes escritores, porque quizá algunos escriben y dicen cómo llegar, pues es que no se trata de llegar, ¿no? La literatura y la escritura particularmente no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No es un oficio el de escribir el que esté regido, como en el deporte, por ejemplo, por edades, por estándares, ¿no? Afortunadamente tenemos ahí a Saramago, ¿no? Empezó a escribir después de los 50 o de los 60 años y se hizo Nobel. De pronto pensamos en Borges, otro escritor que me encanta muchísimo, y siempre lo vemos viejito. A Borges, siempre que pensamos en Borges, lo vemos como un anciano. Y fue joven, y escribió muchos de los textos que conocemos cuando era joven, pero se le reconoció mucho tiempo después. Entonces la literatura tiene esas cosas mágicas en las que no sabemos cuándo va a llegar el momento en el que vamos a encontrar a nuestros lectores, ¿no? Y además son los lectores los que nos encuentran. Creo que la cuestión de la escritura, más allá de las satisfacciones que da, toma cada libro, toma su camino, ¿no? Y de pronto hay textos que al escritor le gustan mucho y que pasan sin pena ni gloria, y otros que decimos, ay, bueno, pues este lo hice como jugando y ¡guau! Es el que más gusta. Entonces no podemos saber. Todo escritor siempre está escribiendo de sí mismo. No puede escribir de otra cosa. Lo único que sucede, y yo lo digo en especial, por ejemplo, con Bestiaria Vida, a mí me decían que mi familia me iba a dejar de hablar después de que yo había escrito esa novela, ¿no? Y por supuesto que no. Y yo les decía que finalmente uno escribe de lo que conoce, y uno escribe de su vida necesariamente, pero no todo lo que le escribe le ha pasado. Entonces, en realidad, si me preguntas si tiene que ver todo lo que he hecho con mi vida, sí, de alguna u otra forma. A veces son cosas que quiero denunciar y que busco la manera de hacerlo. A veces tiene que ver con cuestiones más vívidas. Por ejemplo, en un cuento que tengo que se llama Viaje, aparece ahí un personaje que me cautivó mucho. Y yo iba en un avión y yo me estreso cuando voy en los aviones, ¿no? Mucho. Y recuerdo que de pronto vi a una chica que estaba más aterrada que yo viajando, porque iba leyendo un libro y cada vez que terminaba de leer una página, la arrancaba y la tiraba al piso y se arrancaba un pedazo de pelo. Y venían las azafatas y lo recogían, ¿no? Y todo el viaje, o lo que duró el viaje, recuerdo que me pasé observando a esta persona. Y de ahí surgió una historia. Creo que la literatura ahora como antes, y espero que en el futuro también, siempre será un regulador de nuestras pasiones, como muchas veces se ha dicho, pero también un detonador de nuestras emociones más íntimas y de nuestras reflexiones más profundas. Porque los libros no nos juzgan. No. La literatura de lo insólito está a la par de cualquier tipo de literatura. Es muy importante, ha funcionado como un gran regulador de la condición humana durante todos estos años, de posturas que han cambiado la manera de pensar, vamos a decir, a lo largo de los siglos y que ahora se asientan. O sea, no es una literatura de evasión, que se ha dicho muchas veces. Al contrario, es una literatura de reflexión y que ampara este mundo del insólito, muchos géneros, como la ciencia ficción, lo fantástico, lo inusual. Creo que ahora es la literatura que ha demostrado que en tiempos de crisis siempre nos salva.